Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo le va, maestro Zárate? Muy buenas tardes. Bien, Carlos, gracias, buenas tardes. Pues pasaron las temporadas del Día del Maestro y en realidad no hubo aquellas movilizaciones que se habían vaticinado o esperado. Sí, es cierto, yo creo que es un dato a llamar la atención porque, digamos, tenemos prácticamente 30 años de recibir en torno al Día del Maestro en la Ciudad de México y desde luego movilizaciones en Oaxaca de la coordinadora. No me resulta claro cuál es la razón de este cambio en la línea política de la coordinadora, pero hay un dato que... Yo no sé, maestro Zárate, si se fueron con suficiente en la bolsa después del caos que generaron unos meses antes, o si ya se está aplicando la reforma educativa y 3 faltas consecutivas ameritan despido. Sí, ojalá que fuera esto último, pero me temo que no, porque lamentablemente lo que hemos experimentado en los últimos meses, y yo diría inclusive años, es una actitud verdaderamente blandengue de los gobernadores de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, frente a los desmanes de los integrantes de la coordinadora. Y un dato que me parece sobresaliente es algo que ocurrió el día de ayer en un noticiero radiofónico, una estación local de Oaxaca que es La Mejor FM, en 101.7, en donde un sujeto habló por teléfono a la estación y lanzó una amenaza en contra del gobernador, una amenaza de muerte. Según este sujeto, en días previos, no precisó cuándo sería, su padre era transportado en una ambulancia en condiciones de extrema gravedad y se había topado con un bloqueo. Y la intransigencia de los miembros de la coordinadora había impedido que la ambulancia pudiera llegar al hospital y su padre habría muerto. Así que le convocaba al gobernador Cue a que renunciara, o en su defecto dijo que lo mataría, y que quizá haría lo mismo con el secretario general de la sección 22, que es Rubén Núñez Ginés. Y esto, Carlos, me parece que, digamos, independientemente de que sea real la amenaza y de que este sujeto esté dispuesto a matar al gobernador, lo que nos dice es que esta tosudez y este fanatismo de estos grupos están empezando a generar condiciones de verdadera histeria, y en ocasiones generan fenómenos, incluso yo diría como de locura momentánea. De contraviolencia, ¿no? Sí, hace unas semanas también conocimos, en los noticieros se desplegó el caso de este señor. Ay, que los atropelló. Exactamente. Entonces, de lo que se habla es que finalmente terminan desquiciados frente a estas actitudes. Y bueno, inclusive lo que acaba de reportar el reportero sobre lo que ocurrió en este transporte público en Nesa, bueno, lo que nos está diciendo es esta sensación de sectores de la sociedad de absoluta impotencia, de absoluta indefensión ante autoridades que no hacen lo que les corresponde. Y entonces, por un lado, la autoridad está tratando de desarmar a la sociedad, pero hay gente que dice, pues no, nos desarman a los buenos y los que quedan armados son los malos, y estamos en sus redes. Así que yo creo que afortunadamente no los tenemos en la Ciudad de México, aunque sigue su plantón ahí en la Plaza de la República, pero que en Oaxaca sí han seguido con todas esas actitudes que están bloqueando centros comerciales, impidiendo que la gente entra, bloqueando vialidades, denunciando a las autoridades que no han llevado a cabo la reforma educativa como ellos la plantean. Entonces, la verdad es que en ciudades como Oaxaca o en ciudades como Chilpancingo, las condiciones de sectores de la sociedad son verdaderamente muy adversas, y uno se pregunta en qué momento la autoridad va a dejar de confundir la tolerancia con el sometimiento, y en qué momento van a estar dispuestos a ahorrar su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Maestro Zárate, ¿qué le parece en ese sentido que la Presidencia de la República haya tenido que interponer, creo que 6, ¿no? 6 controversias constitucionales contra 6 estados que no han adaptado sus leyes educativas a la reforma nacional? Sí, y son pues Oaxaca, Michoacán, Chiapas, donde manda ahí la coordinadora. Exacto.
también está Sonora, Baja California Sur, Baja California, Zacatecas también. Sí, yo lo que veo es que los gobernadores se encuentran en una situación muy adversa. Afortunadamente hoy tienen un presidente priista, porque lo que hemos visto en los años anteriores es que los gobernadores se iban por la libre, especialmente en el caso de la seguridad pública, responsabilizando al gobierno federal. Ahora les va a costar un poco más de trabajo culpar a las autoridades federales porque son de su mismo partido. Sin embargo, el caso de Cue es un ejemplo muy interesante de un gobernante que no se decide a aplicar la reforma educativa como está planteada en la Constitución, porque no tiene elementos para poder lograr imponerla dentro del Estado. Y yo entiendo la conflictividad, porque como lo vimos en el caso en abril del año pasado en Chilpancingo, cuando los de la CETEC irrumpieron en edificios públicos, en partidos, en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quemaron papeles, y el alcalde dijo, la fuerza municipal es incapaz de controlarlos, pero tampoco la fuerza estatal. Es decir, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, estamos hablando de más de 70,000 profesores que están fanatizados, que están organizados, que tienen 30 años de saber que estirando la liga obtienen más y más y más. Así que es explicable que los gobernadores estén atemorizados y que en el fondo estén mejor dispuestos a esta controversia constitucional a bajarse los pantalones. Creo que el tema rebasa con mucho a las autoridades locales y que deberá implicar una estrategia, desde luego en la cual participe de manera muy importante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, y que empiecen a hacer lo que se supone que deben hacer, que el que no trabaja no cobre, que hagan descuentos de salarios a los maestros, que no se presenten a clases, que le pongan freno a este escalamiento de prestaciones, que cada negociación son más y más, digamos, no tienen llenadera. Pero sí uno espera que desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Gobernación y Educación Pública, diseñen una estrategia de contención a este tema que lleva 3 décadas sin resolverse. Maestro Zárate, le mando un abrazo y buenas noches. Igual, buenas noches.